En un mundo con una población dividida por un muro, una chica perteneciente al 80% de los desempleados consigue un pase para la ciudad próspera, con la esperanza de cambiar su vida. Por eso hoy, los episodios 1 y 2 de Trepalium. Como vieron, ya estamos cerca de llegar a los 900.000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza con nuestra protagonista Isia buscando provisiones para poder sobrevivir entre las personas que viven en la calle acompañada por su hijo. De pronto suena una alarma y una voz en altavoz les anuncia que deben ir al puesto de control más cercano de forma inmediata. Al llegar se reúne con su vecino Jeff y juntos esperan el anuncio. De este modo, descubrimos que frente a ellos hay una gigante pared que los separa de lo que parece ser una ciudad mucho más organizada y desarrollada. Del otro lado, conocemos a la familia de Thais y su esposo Rubén, quien va al cuarto de su hija Mael para recordarle que debe cambiarse de ropa y devolverla vieja, ya que de lo contrario podría multarlo. Además, le dice que debe hacer su entrenamiento cerebral y tomar los energizantes de siempre. En el edificio donde trabajan, vemos a muchas personas caminar en solitario y estar rodeados de guardias de seguridad. En el noticiero hablan sobre el ministro de Trabajo, quien está secuestrado desde hace 13 meses por un grupo de activistas, pero finalmente será liberado en una transmisión histórica. Esta ciudad es dirigida por la primera ministra Nadia Passeron, quien le habla a la población del otro lado del mundo para informarles sobre un nuevo acuerdo con los activistas a cambio de la libertad del ministro. La idea es seleccionar a 10.000 personas de este lugar en ruinas para que puedan trabajar en la ciudad protegida. Y en medio del acto oficial vemos llegar al ministro, quien debe decirle a todos que fue tratado de buena manera, ya que eso forma parte del acuerdo. Después regresan al lujoso auto del gobierno y ahí descubrimos que ellos dos son esposos. Él parece estar molesto con ella por haber aceptado los términos de los activistas y porque fue torturado hasta perder varios dedos. Entonces Nadia le confiesa que quiere evitar disturbios porque de eso depende que sus multinacionales que están al borde de la quiebra puedan seguir funcionando. Una de ellas se llama Aquaville y parece ser la más importante. De regreso al lugar abandonado vemos que Isia decide correr para unirse al grupo de personas desesperadas que quieren conseguir un empleo mientras que su hijo regresa a la escuela donde le enseñan el origen de la palabra trabajo. Así aprenden que viene de Trepalium, una palabra en latín antiguo que significa instrumento de tortura y era usada para esclavos. El profesor le dice que actualmente hay un 80% de desempleados en el mundo. También existe una extraña enfermedad azul producida por la contaminación del agua y por eso vemos que los 10.000 aspirantes para trabajar deben descontaminarse antes de cruzar el muro. Al mismo tiempo, Thais tiene problemas en su trabajo. Rubén se sorprende al descubrir que su gerente de servicio está muerto en la entrada del edificio y de inmediato llama a su padre para pedirle ayuda, pero el señor se encuentra ocupado ya que hace poco descubrió que tiene una grave enfermedad y debe pagar un tratamiento muy costoso para mejorar. El problema es que no podrá seguir trabajando y su hijo no puede costearlo con su sueldo básico. En el proceso de selección, Isia se enfrenta a una chica para obtener el último puesto disponible, así que decide mentir acusándola de ser una adicta a las drogas y de esta manera logra pasar. Más adelante el ministro de Trabajo recupera sus dedos con la tecnología de esta ciudad y le agradece a su hija por sustituirlo mientras no estaba. Por su parte, Thais se reúne en secreto con otro chico llamado Hans, quien le recuerda que debe robar los documentos secretos de su suegro para poder escapar para iniciar una nueva vida juntos, ya que son amantes. La primera ministra organiza una rueda de prensa para que su esposo pueda decir que está bien y su hija manifiesta no estar de acuerdo porque cree que él aún no se ha recuperado, pero nadie no le da importancia. Al final del día, Isia regresa con su hijo para decirle que consiguió el empleo, por lo que en 3 meses tendrán el dinero suficiente para huir al sur. Rubén le dice a su esposa que aplicará al puesto de gerente, ya que su jefe murió porque su intención es ganar más dinero para que su hija pueda ir a una escuela especial, pero esto genera una discusión en la pareja porque Thais cree que Mael es una inútil al ser una niña muda y por eso terminará al otro lado del mundo. En eso, él recibe la respuesta de su padre, con quien se reúne en un edificio de cosas ilegales. Allí le pide ayuda y por suerte consigue una invitación para asistir a un evento del gobierno con la condición de representar a una familia perfecta. Al día siguiente, Rubén le cuenta a Thais sobre esto y ella le pide organizar una reunión con su padre antes del evento. Al mismo tiempo, Isia se despide de su hijo y la vemos subir a un autobús junto al resto de trabajadores, quienes son tratados como unos prisioneros. En el camino se enteran que no tienen autorización para conducir en esta ciudad. Todos deben regresar a su casa antes de medianoche y si cometen algún acto ilegal serán condenados a la muerte. Cada uno recibe la dirección de sus patrones y nuestra protagonista es asignada a la casa de Rubén. Allí la recibe Thais de una manera nada amigable, por lo que él le da la bienvenida, pero le dice que no tiene ninguna tarea para hacer. Lo único que se le ocurre es pedirle ordenar los juguetes de su hija que debe devolver
celular y le advierte que puede ver todo lo que hace a través de un sistema de vigilancia que tienen en la casa. Ese día, Isia intenta acercarse a la niña, pero no le responde de la mejor manera, así que más tarde decide esconder una de sus muñecas para que pueda jugar con ella cuando quiera y ganarse su confianza. Un rato después, vemos que un viejo empleado de esta ciudad la trata mal porque cree que los nuevos están quitándole sus puestos de trabajo y decide escupirle el rostro. Mientras tanto, su amigo Jeff es observado por la primera ministra, quien lo ve como el hombre perfecto para un plan que tiene en mente, y de ahí se prepara para robar los documentos confidenciales de la oficina de su suegro cuando un hombre de seguridad le pide ir a una revisión urgente de control, por lo que no tiene otra opción que obedecerlo. La primera ministra hace una nueva rueda de prensa acompañada de Jeff, quien está diciéndole a la prensa que el gobierno está haciendo todo bien, y a los minutos Rubén se entera que su esposa ha desertado a su nuevo puesto de trabajo a través de una notificación, así que intenta llamarla pero no le responde. El episodio termina cuando él regresa a casa en búsqueda de Thais, pero Isia le dice que no se encuentra. Entonces Rubén le paga por el trabajo del día y le pide que se quede porque necesita que sustituya a su esposa. La historia continúa cuando el hombre prepara a nuestra protagonista para que luzca como un habitante común de la ciudad y lo acompaña a la recepción de esta noche. Por otro lado, Jeff recorre el edificio donde hay otro tipo de productos para consumir, pero una mujer lo apunta con una escopeta porque debe circular al lugar de los empleados y debido a esto decide robar un lujoso perfume. La primera ministra y su familia también se alistan para el evento especial. Allí hablan sobre la necesidad de conseguir la ayuda del Banco Mundial, por lo que deben fingir ser lo más solidarios posible. En la recepción, Isia está notablemente incómoda por las miradas del resto. En un momento intenta preguntarle a Rubén por qué la ha llevado a este lugar, pero no hay tiempo de explicarle y le pide obedecerlo para que todo salga bien. De la nada, un viejo amigo de su padre lo saluda y le dice a Rubén que pronto tendrá noticias de él. En eso llega Nadia con su familia y esto quiere decir que es la hora de bailar en pareja. Nuestro protagonista aprovecha el momento para preguntar de nuevo y Rubén le cuenta que quiere ascender a un puesto importante, por lo que no podría haber ido a esa recepción sin esposa, ya que podrían despedirlo. Los nervios comienzan a traicionarla, así que él le pide actuar normal y sonreír, ya que probablemente están siendo observados en este preciso momento. Aún así, ella decide irse porque necesita tomar un respiro y al caminar por un pasillo escucha a unos niños gritar. Entonces echa un vistazo y puede ver que un grupo de chicos le gritan degenerada a Mael por ser una niña muda. Ella reacciona desesperadamente y de la nada aparece su abuelo para sacarla de allí. Luego el señor se reúne con Rubén y nuestro protagonista para preguntarle por qué no ha venido su verdadera esposa y le dice que su hija debería ser desterrada por ser una degenerada sin futuro. Mientras tanto, Thais se reúne con una funcionaria del gobierno que está aliada con su amante Hans. Ella le dice que no pudo ir a la oficina de su suegro en busca de los documentos y luego de un forcejeo la funcionaria decide desmayarla. Esa noche antes de dormir, Rubén le explica a su hija que no puede comportarse como lo hizo hoy y le dice que su madre regresará pronto. Isia llega a casa donde se reencuentra con su hijo, quien tiene mucha curiosidad sobre cómo es la nueva ciudad. Nuestro protagonista le cuenta que hay dinero por todos lados, por lo que pudo conseguir más de lo esperado, y en una sola noche reunió lo necesario para poder irse juntos al sur como lo tienen planeado desde hace tiempo. Al día siguiente vuelve a la casa de Rubén, quien le ordena seguir actuando como su esposa, explicándole cómo hacer su trabajo, así que ella aprovecha para exigirle un pago de 500 por día. Mientras tanto, Nadia decide nombrar a Jeff como consejero especial de su esposo para que los ayude a quedar como políticos solidarios. A las horas, nuestra protagonista y su jefe van juntos al trabajo sin ser descubiertos por los guardias de seguridad, pero al comenzar a utilizar el sistema, Isia comete varios errores hasta que finalmente logra hacerlo de una forma correcta. Después, Rubén asiste a una reunión junto con otros candidatos por el cargo que quiere tener, donde les habla sobre la importancia de la compañía. Y en un lugar desconocido, Thais es visitada por Hans, quien le dice que la información del computador de su suegro es decisiva para seguir adelante. En la charla, la chica descubre que él realmente no la ama y que ha estado con ella solamente por interés. A las horas, el hombre le dice a Rubén que el resto de sus contrincantes no son una amenaza para obtener el cargo, y cuando llega la hora del almuerzo vemos que Isia recibe la ayuda de un desconocido para abrir el recipiente que contiene su comida. En eso ven la transmisión del televisor futurista que su amigo Jeff está en una rueda de prensa con la primera ministra y rápidamente regresa a su puesto de trabajo, pero en el camino es detenida por un guardia de seguridad que la lleva a una habitación como prisionera. Del otro lado de la sala, un grupo de policías hablan sobre una posible intervención de un grupo terrorista. Resulta que además de Isia, hay otras dos mujeres parecidas a ella, ya que identificaron a Thais en un video de seguridad besándose con Hans y saben que hay algo malo detrás de eso. Lo peor es que saben que Thais se saltó a una revisión de seguridad del día anterior. Por suerte, el oficial del gobierno aliada con Hans ordena dejarla ir porque ella no es a quien buscan y pide continuar entrevistando a las otras personas sospechosas. Más adelante, un hombre le da a la verdadera Thais 2 botellas de agua, una de Aquaville y la otra de agua contaminada, por lo que tendrá que decidir si calmar su sed o contagiarse de la terrible enfermedad azul. En la oficina, el ministro de transporte posa junto a su nuevo asesor y le recuerda que su título es solo una pantalla para
para obtener la ayuda del Banco Mundial, ya que realmente él no es nada. Al final del día, Isia se prepara para regresar a casa y al ver a Mael puede notar que tiene en su mano la muñeca que robó para ella. Los activistas reciben una llamada de la aliada de Hans para decirles que Thais García ha sido sustituida por otra mujer, por lo que tendrán que convencerla para que los ayude en su plan. El hijo de nuestra protagonista conoce a una chica que le da a consumir drogas, pero todo se sale de control cuando comienza a convulsionar. Al mismo tiempo, Isia regresa a casa y al ver que el chico no está allí decide salir a dar una vuelta. De pronto se encuentra el padre de su hijo llamado Ethan, quien es un activista y le pide hacer algo por ellos a cambio de ayudarle a escapar al sur junto al chico, pero ella lo rechaza. En la ciudad, Rubén se entera sobre la enfermedad neuronal de su padre y que la única razón para ayudarlo a conseguir el empleo es porque necesita el dinero. El segundo episodio termina esa misma noche cuando Isia logra encontrar a su hijo, consigue la ayuda de su profesor para desintoxicarlo y por todo lo ocurrido decide que es hora de irse al sur, pero al regresar a casa descubre que Ethan entró para robar todo el dinero que tenía ahorrado, por lo que su plan de escapar está totalmente arruinado. Los empleados del otro lado del muro hacen lo que sea necesario para sobrevivir, mientras que grandes secretos del gobierno salen a la luz y la fuerza rebelde empieza a ganar poder. Por eso hoy, los episodios 3 y 4 de Trepalium. Como vieron, ya estamos cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La interesante historia futurista continúa cuando el ministro de Trabajo despierta en medio de una crisis por el trauma de su secuestro. Al desayunar con su esposa decide fingir que se siente bien y ella le informa sobre algunos incidentes que están ocurriendo entre los habitantes de la ciudad y los del otro lado. Mientras tanto, Ethan le dice a Isia que solo le devolverá el dinero si roban información del computador de Silas, ya que los rebeldes la necesitan para tomar el control. Después Hans descubre el estado en el que tienen a Thais y se molesta con uno de sus compañeros, pero él le deja en claro que no gastarán los pocos recursos que tienen en una enemiga. Del otro lado, nuestra protagonista continúa fingiendo ser la esposa de su jefe y al llegar a Aquaville se las ingenia para robar un dispositivo que le permite acceder a muchos lugares. Ese día Rubén tiene una importante entrevista para el ascenso, así que escucha los consejos de su compañero, y al mismo tiempo el hijo de Isia se reúne de nuevo con su nueva amiga, quien está dispuesta a mostrarle algo asombroso. En el búnker de los rebeldes, Hans decide entrar a escondidas a la celda de Thais para darle un poco de agua limpia, ya que se encuentra deshidratada. Ella le pregunta si van a dejarla morir y él simplemente le da un abrazo, pero aprovecha este momento para asfixiarla porque quiere acabar con su sufrimiento. La entrevista de Rubén comienza con preguntas muy extrañas sobre cosas relacionadas a hacer el delicioso con su esposa y otras mujeres. Además lo obligan a despedir al compañero que lo aconsejaba y él accede a hacerlo porque realmente quiere el ascenso. Al mismo tiempo, Isia aprovecha sus minutos de almuerzo para entrar a escondidas a la oficina de Silas, pero en el camino es detenida por otro oficial de alto rango. Él quiere llevarla a su oficina para hablar sobre su supuesto esposo Rubén. El problema es que realmente tiene la intención de obligarla a hacer el delicioso. En medio de la jornada laboral, los empleados de Aquaville se distraen al ver que los habitantes de la zona están jugando a la pelota en lugar de trabajar. En eso, un auto del gobierno se estaciona junto a ellos y Jeff es obligado a bajar para convencerlos de regresar a sus puestos de trabajo. Ninguno de ellos lo obedece y justo cuando comienzan a discutir escuchamos una ruidosa alarma que los hace dispersarse. Entonces Jeff regresa al auto y ahí descubre que el ministro de Trabajo ha desaparecido. Luego de ser abusada, Isia sale de la oficina junto a su supuesto esposo y su hijo es guiado por la chica problemática a la gran ciudad a través de una tubería, pero rápidamente son identificados por la policía, que comienza a disparar en su contra, así que ambos corren en direcciones opuestas. En eso Jeff regresa a casa de Nadia, donde la jefa de seguridad lo interroga para tratar de averiguar a dónde fue el ministro de Trabajo. De alguna manera Noah llega a la casa de Rubén y por suerte Mael decide dejarlo entrar, aunque nuevamente usa su pistola eléctrica como medio de defensa. A los minutos, Isia y Rubén llegan a casa y antes de bajar del auto nuestra protagonista decide confesarle que el director general ha abusado de ella, pero eso no le sorprende a su jefe, ya que resulta ser algo muy común en este mundo. Al entrar, ambos quedan sorprendidos al ver que Noah está allí y cuando nuestra protagonista comienza a regañarlo por haber cruzado el muro, son interrumpidos por una señal de alerta. Resulta que todos los televisores de la ciudad están anunciando que un habitante de la zona entró de manera ilegal y para evitar ser descubierto, Rubén se ofrece a llevarlo a la misma tubería por donde cruzó. En el camino logran pasar un control de seguridad cuando el chico finge estar dormido y Rubén lo hace pasar por su hija y gracias a esto consiguen llegar al sitio que lo conecta al otro lado del muro. De regreso el hombre decide confesarle a Isia que la razón para obtener el ascenso es porque quiere darle una buena educación a su pequeña hija, ya que probablemente sea expulsada
expulsada o menospreciada por el simple hecho de no poder hablar. Nuestra protagonista sigue molesta por lo que ocurrió, pero aún así le agradece por haber ayudado a su hijo y de inmediato se va ya que debe regresar a la zona antes de medianoche. Al llegar a casa, Noah comienza a discutir con su madre porque cree que ella disfruta estar en la ciudad siendo la amante de Rubén. Al escuchar esto, Isia le da una bofetada y ahí comienzan a tener una charla sincera. Esta vez la madre acepta haberle mentido sobre su padre. Le cuenta que realmente él los abandonó hace muchos años para unirse a la rebelión y no es un ganador de la lotería como le hizo creer todo este tiempo. Al día siguiente, Isia le pide el favor al profesor de Noah de vigilarlo durante el día y en la ciudad desarrollada descubre un hecho que deja a todos sorprendidos. Resulta que Monroe hace una transmisión para hablar mal de los habitantes de la zona diciendo que son unos monstruos y pidiendo luchar para derrotarlos. Es por esto que la gente del gobierno infiltrada en la rebelión se comunica con Hans y le dice que el ministro está bajo control psiquiátrico, así que sería buen momento para actuar rápidamente. En la oficina, Silas felicita a su hijo por haber logrado avanzar a la siguiente entrevista y le da la información que necesita sobre Peterson, que es la única candidata a la que puede temerle porque es la empleada modelo. Además le recuerda que debe deshacerse de Isia al obtener el nuevo cargo para no arriesgarse, y poco después Rubén descubre que el compañero al que despidió decidió acabar con su propia vida en la oficina. Durante el almuerzo, Isia recibe la visita de Peterson, quien astutamente le pide casarse con ella ya que al hacerlo podría tener una mejor vida que con Rubén. Además ella conseguirá el ascenso ya que su supuesto marido es el único rival que podría ganarle y sin tener esposa él no podría acceder al nuevo cargo. En medio de la charla, Peterson le ayuda a abrir una caja con comida y ahí por accidente nota que Isia tiene tatuado un código como habitante del otro lado del mundo. Es por esto que la mujer prefiere irse sin decir nada al respecto. Nuestra protagonista en cambio se desespera, así que llama a Rubén para contarle lo sucedido y él comienza a preocuparse. Este episodio termina cuando Hans es convocado por el comandante de la rebelión, Saul, que resulta ser nada más y nada menos que Profesor Robinson, y quien ordena atacar a la ciudad cuanto antes. El cuarto capítulo inicia con nuestra protagonista saliendo apresuradamente de Aquaville y a través de una llamada le dice a alguien misterioso que no quiere volver al otro lado del muro. Mientras tanto, Rubén se encarga de seguir a Peterson para negociar ya que sabe que ella miente sobre su título académico, pero la mujer no está dispuesta a acceder porque con su secreto podría obtener el ascenso y ahí comienza a criticar a su hija muda, haciéndole enfurecer hasta que el hombre la golpea salvajemente para callarla. Nadia se reúne con su padre, quien está molesto con su esposo por todo lo que ha hecho. También le dice que es un hombre débil y le recuerda que haber construido el muro fue la mejor decisión que pudo tomar. Por otra parte, los rebeldes planean el ataque a la ciudad, aunque aún no tienen suficientes infiltrados en Aquaville y el edificio de la primera ministra. El profesor Robinson quiere los archivos de Silas para poder empezar y Ethan le dice que los recibirá muy pronto. Regresando a la ciudad, vemos que el padre de Rubén decide encargarse del cadáver de Peterson mientras él regresa a la oficina. En el gobierno, Nadia se interesa sobre la vida de Jeff para utilizarlo como propaganda con la esperanza de controlar el descontento de la ciudad. Por eso inventa una historia ficticia sobre su esposa para que todos crean que era un habitante de la ciudad y que decidió irse al otro lado del muro porque es un buen lugar para vivir. Cuando Rubén regresa a su puesto de trabajo, recibe la notificación de que su esposa se ha ido de la oficina y para calmar la situación decide asegurar que tuvo un problema pero que regresará pronto. Es por esto que le deja un mensaje para asegurarle que toda la situación está controlada. En su casa vemos que un empleado intenta obligar a Mael a devolver la muñeca que Isia robó para ella, pero la chica se las ingenia para quedarse con el juguete, aunque esto va en contra de las reglas. Esa tarde Jeff regresa a casa temprano para poner una cámara oculta y grabar a su esposa mientras le da algunos regalos especiales de la ciudad. A los minutos Isia regresa a casa y al ver que la chica está llorando por su juguete decide hacer todo lo posible por hacerla sentir mejor. En eso se escucha el timbre y cuando Rubén llega se encuentra un militar esperando en la puerta para entrar. Por suerte el guardia solo hace un chequeo en el código de Isia, quien logra salir vestida como una empleada más, y al quedarse sola Rubén regaña a su hija por no devolver la muñeca. Él le explica a nuestra protagonista que no pueden romper las reglas de la ciudad porque podrían asesinarlos y que la situación con Peterson está resuelta. Del otro lado volvemos con Jeff, que ahora hace un baile romántico con su esposa y tienen una linda cena. De pronto Noah aparece y rechaza la comida ya que sigue molesto porque cree que su madre es la amante de su jefe. Poco después Rubén le confiesa a Isia que tuvo que matar a la mujer para que no lo denunciara y que se siente un monstruo por haberlo hecho. Entonces Isia se acerca a él con la intención de hacerlo sentir mejor, pero una cosa lleva a la otra y terminan haciendo el delicioso. Luego de un par de horas el padre de Rubén le dice que dejó el cadáver de Peterson junto al muro para que sea visto como un asalto y nuevamente le da información sobre su nuevo rival en la última entrevista. Cuando Isia regresa a la zona es sorprendida por Ethan, quien le está presionando para que le dé la información que los rebeldes necesitan y amenaza con destruirla si no le trae el chip lo más pronto posible. Al llegar a casa nuestra protagonista descubre que su hijo se ha ido a dormir
vivir con su nueva amiga y en medio del enojo por todo lo que ha pasado es acorralada por la esposa de Jeff, quien quiere saber qué sucede entre ella y Rubén, pero Isia decide fingir que nada ha pasado. A la mañana siguiente Jeff es golpeado por otro habitante de la zona debido al trabajo que está haciendo para limpiar la imagen de la primera ministra, y nuestra protagonista decide buscar a su hijo, pero él no quiere saber nada de ella. Al mismo tiempo, Nadia da un gran discurso televisado acompañado de videos en donde se puede ver a Jeff siendo feliz por vivir en la zona mientras trabaja en la ciudad. Detrás de escenas, ordenan tapar sus moretones con maquillaje para fingir que nada ha ocurrido. De pronto el ministro de transporte aparece fuera de sí y comienza a pintarle la cara como si fuera un payaso. A las horas, llega el presidente del Banco Internacional para reunirse con Nadia. En el encuentro, Jeff le dice que la primera ministra ha logrado regresar la esperanza a pesar del muro que los separa, y en agradecimiento ella le propone vivir en la ciudad junto a su esposa. Al mismo tiempo, Rubén se las ingenia para culpar al otro candidato de la desaparición de Peterson, ya que ella sabía sobre su enfermedad terminal y seguramente él quería deshacerse de ella. En privado, el presidente del Banco Internacional le dice a Nadia que tener a su esposo en el gobierno es una amenaza y le pide encargarse de eso a cambio de esforzarse en conseguir los fondos que necesita para sus empresas. En el búnker de los rebeldes vemos llegar a Noah, quien quiere encontrarse con su padre, y por otro lado nuestro protagonista aprovecha un momento de revisión técnica para entrar a la oficina de Silas. El problema es que justo al iniciar la transferencia de datos, escucha que la puerta se abre porque su supuesto suegro regresa en busca de un dispositivo y por suerte Isia logra esconderse, pero no por mucho tiempo, ya que el hombre logra sorprenderla y la amenaza con matarla. Afortunadamente comienza a sentirse muy mal, así que Isia corre a recuperar el chip y luego sale de allí rápidamente. El episodio termina cuando Nadia anuncia que su esposo no seguirá en el gabinete de gobierno y Rubén recibe una llamada de su padre para contarle sobre Isia. Es por esto que él decide enfrentarla y ella termina confesando que algunos miembros de la resistencia le están obligando a robar información. Esto genera una discusión entre ambos y ella lo culpa por obligarla a sustituir a su esposa, ya que cada desastre comenzó en ese momento. Además, la primera ministra logra conseguir el dinero suficiente para salvar a las multinacionales, pero su esposo le confiesa haber hablado, así que finalmente se ha revelado que ellos mismos han contaminado el agua para tener todo el control. Cuando su padre muere, un millonario le promete que pasará un mes como pobre, así que se va a Nueva York a comenzar una vida sin dinero, hasta que conoce a la mujer de sus sueños. Por eso hoy, My Secret Billionaire. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Nuestro protagonista de hoy, llamado Ferro, es un millonario que vive su vida al límite entre lujos y mujeres. Así que un día va a su oficina para llamar a su competencia, porque están compitiendo por las acciones de una empresa, por lo que le advierte que busque otras opciones, ya que él siempre quiere quitarle lo que busca. Y al colgar le pide a su abogado que compre más acciones de las que tenía pensadas, sin importar lo que cuesten, porque no se dejará vencer. Tiempo después organiza una fiesta para reunirse con unos amigos, en donde recibe una llamada de su madre que no tiene buenas noticias sobre su padre. Luego nos cuenta que creció en Italia muy apegado a él, que lo apoyó en todo, y después de terminar la universidad se fue a América, en donde se volvió millonario con sus negocios. De hecho, siempre le daba una lección de que la humildad era lo único que nunca podía perder, ya que es lo que convierte a las personas en buenas personas. Entonces más adelante viaja a su país natal para visitar a su padre, que está enfermo y no le queda mucho tiempo. Así que al verlo, este le pide que se vaya muy lejos sin su fortuna por un mes, aunque no le dice el motivo, ya que quiere que lo descubra por sí mismo. Días después se despide de su madre en el funeral para regresar a América, en donde le dice a su abogado que deberá encargarse de la compañía por 30 días, y cuando se va intercambia licencias con su chofer para no utilizar su verdadero nombre en su nueva vida. En un cambio de escena, lo vemos en el avión, en donde la azafata tropieza con un pasajero llamado Curtis, que le pide un poco de champán mientras que nuestro protagonista guarda los papeles. Entonces la mujer derrama sin querer la bebida, haciendo molestar al sujeto, que no para de pedir cosas y luego incluso la toca para que le cambie la comida, y cuando le llega también dice que la patata está mala. Bad potato. Now it's a good potato. Horas después, cuando llega nuestro protagonista, pide un aventón en un camión, mientras que el hombre espera que lo busquen, aunque recibe a la chica llamada Diana con mala actitud. Así que le pide un poco de respeto porque le está haciendo un favor a su esposa, ya que su chofer lo despidió y a ella no debe tratarla así. En un cambio de escena, Ferro pide trabajo en un restaurante, pero le dicen que no porque parece un don nadie.
así que luego va a un bar a pedir agua, aunque una chica atractiva comienza a hablarle. Sin embargo, se presenta como Claudio diciendo que no tiene un trabajo estable o dónde quedarse, pero hace lo que puede para sobrevivir porque acaba de llegar a la ciudad, y como consecuencia la chica se va porque sabe que no tiene nada que sacarle. Pero otra mujer llamada Patty se le acerca para comenzar a hablarle diciendo que podría dormir en su casa, así que van juntos al lugar en donde ve a una chica durmiendo en el sofá. Entonces entra al cuarto seguido por Patty con muy poca ropa, por lo que él debe fingir que es gay para poder escapar de una noche de pasión que no quiere. Lamentablemente los ronquidos de la mujer no lo dejan dormir, así que se levanta para ir a la sala, en donde se acerca a la chica hasta despertarla, que en realidad es Diana, aunque está tan asustada que comienza a llamar a su amiga desesperadamente, a pesar de que él dice haber venido con ella, solo que no le cree, y luego lo saca del departamento junto con sus cosas, aunque más tarde Patty le cuenta que lo llevó con otras intenciones, pero finalmente no pasó nada. Ahora nuestro protagonista va por la calle cuando se encuentra con dos ladrones, a los que termina golpeando antes de huir a un callejón en el que sorprende a una pareja haciendo el delicioso, así que se esconde de los sujetos para salir cuando es seguro, solo que la policía lo está esperando allí para detenerlo por espiar a la pareja de antes. Entonces lo llevan a prisión, en donde llama a su abogado para resolver un conflicto con las acciones, pero luego lo meten a la celda junto a un sujeto muy grande que actúa muy extraño, y como Ferro no se deja tocar, comienza una pelea que no puede ganar hasta que la policía se lo lleva. Al otro día vemos que Diana tiene un trauma de que alguien la persigue hasta que llega a casa de su madre, mientras que Ferro sale de la cárcel en busca de trabajo, aunque no consigue nada bueno, y ni siquiera puede dormir en el primer banco que encuentre en el parque porque ya tiene dueño. Tiempo después le pide un hot dog a un hombre con lo único que tiene, así que se lo da gratis simplemente para ayudarlo, cosa que agradece mucho. Luego toma un periódico que le da un vagabundo, así que le paga por él, y al no darse cuenta termina arrollado por un repartidor, que a pesar de no ser nada se porta muy bien con él, e incluso le habla sobre un trabajo de chofer que podría interesarle. Al rato vemos que el sujeto es Curtis, quien está peleando con su esposa Kat por el divorcio, por lo que le hacen una entrevista en la que le dice que era el chofer del millonario Ferro, así que lo contratan. Sin embargo, debe hacer otras cosas, así como ser bartender en la fiesta de fin de semana, en donde Nancy, la hija del sujeto, lo trató algo mal después de haberle coqueteado todo el día, y allí ve las noticias de que su familia le ganó la batalla a la competencia. En ese momento su jefe le pide que lleve a un sujeto que está cariñoso con su hija a su casa, y en el camino llama al abogado para agradecerle por todo, pero al llegar Kat lo espera en su cama para coquetear, aunque debe esconderse porque Nancy también lo quiere, y sorprendentemente también se esconde porque Curtis está allí para hablar, porque incluso él quiere coquetear, así que finge estar enfermo para espantarlo, ya que debe hacer lo mismo con las otras mujeres. Al otro día finge con su jefe que nada pasó anoche para no estar incómodo, mientras que lo lleva a su oficina, en donde ve a Diana nuevamente porque trabaja allí, aunque ella lo ignora completamente a pesar de que las demás mujeres quedan locas por él. Días después, Curtis la llama para que le lleven su maletín a casa sin importar qué, así que al llegar Ferro no puede evitar verla hasta que le piden que la lleve a un funeral, y en el camino dice que le vio flores en la mañana para disculparse por asustarla en casa de Patty. De hecho, se ofrece a acompañarla al lugar para después tomar un café, aunque el funeral termina siendo más gracioso que trágico porque el cura no sabe lo que hace. Más tarde van por el café, en donde quedan hablando por horas de sus vidas, y a pesar de que ella no lo ve como una cita, admite que la pasa muy bien con él, así que deja que la lleve a su casa, en donde terminan besándose, aunque al entrar su madre la regaña porque no debería salir con cualquier sujeto. Tiempo después Nancy llega a la oficina mirando de forma extraña a Ferro, que luego lo llama a su jefe diciendo que la chica le contó todo, ya que lo hizo quedar como un acosador, por lo que lo despiden a pesar de que la mujer entra para intentar defenderlo, y como también le contesta mal, finalmente se cansa del maltrato de su jefe. You know what, Mr. Curtis? You can go fuck yourself. Entonces nuestro protagonista le cuenta todo lo que pasó esa noche para que se ría, y como ella sabe que no tiene dónde quedarse, lo invita a cenar en casa de sus padres. Ahora los señores no lo ven muy bien, y mucho menos cuando les cuenta que lo despidieron junto a Diana, así que la chica les habla en privado para pedirles que no lo estropeen, porque es la primera vez en mucho tiempo que un sujeto le gusta, así que van a comer para que les cuente que pronto se irá a California, en donde vive, y como ellos parecen felices porque saldrá de la vida de su hija, la chica prefiere irse antes de que digan algo más. Al otro día, mientras pasean juntos, a Diana se le ocurre abrir su propia agencia de bienes raíces, usando un dinero que ha estado ahorrando, además de pedir un préstamo, por lo que le pide que sea su socio para que ambos tengan un nuevo trabajo. Entonces comienza
comienzan a organizar los alineamientos de la empresa, porque con algunos trabajadores podrían pagarle lo suficiente, además de que conseguirán más clientes que Curtis. Esta noche van a celebrar la idea en un restaurante en donde le agradece por todo lo que ha hecho, así que más tarde la lleva a un hotel aunque ella dice que no puede hacerlo, y le cuenta que estuvo casada hace años pero su esposo murió en la guerra, así que un día contactó a un sujeto que decía saber lo que pasó por lo que fue a verlo, pero al llegar le hizo cosas muy malas y ni siquiera lo metieron preso, aunque tiempo después supo que murió por sobredosis. 2 semanas después vemos que la nueva empresa está dando frutos porque han ganado bastante en poco tiempo, pero un día el abogado lo llama para contarle que su competencia está a punto de comprar su vieja empresa y la única manera de evitarlo es que se presente en la corte, solo que aún no se cumple el mes de pobreza que le prometió su padre. Luego Diana le regala una corbata de Nueva York antes de ir a un show en donde dice que lo ama, porque no puede pensar que algún día se irá de la ciudad dejándola. Más adelante el abogado va a un juicio en donde le advierten que si Ferro no va a perder a todo, así que lo llama para contarle aunque prefiere hablar por el celular porque el chico está seguro de que están rastreando la llamada. En un cambio de escena llega el día del juicio en donde nuestro protagonista aparece justo a tiempo, ya que gana el caso simplemente mostrando su identificación, así que luego regresa con Claudio para volver a intercambiar antes de ir con Diana. Allí no puede contarle aún, así que le pide confianza, pero cuando Cal se acerca todo se arruina, porque la chica se va corriendo creyendo que solo la ha estado engañando. Ahora Ferro pasa varios días llamando a su casa, pero la madre de Diana solo le cuelga, y la única vez que le habla es para decirle que se olvide de ella porque no quiere volver a verlo, aunque cuando pregunta quién llamó no le dice la verdad. Tiempo después, el repartidor que lo ayudó antes va a casa de Curtis, porque Claudio le envió un gran cheque a nombre del millonario Ferro, así que no entiende qué sucede. Al mismo tiempo, él llama a su madre para contarle que conoció a alguien, pero cuando le dice que cree haberla perdido para siempre, ella lo apoya para que la busque. Así que días después regresa a casa de los padres para verla, y a pesar de que la señora intenta echarlo, Diana aparece a tiempo para hablar con él, descubriendo que lo ocultaron todas las veces que llamó. Así que habla con él en privado, perdonándole todo e incluso van a hacer el delicioso. Al otro día le pide que vaya con él a California, y ella acepta porque está completamente enamorada. Pero como aún tiene su empresa allí, nuestro protagonista le recomienda darle sus acciones a los trabajadores. Finalmente llega el día en que Diana se despide de sus padres, que obviamente no están felices, e incluso le piden que se quede una semana más para que lo reconsidere. Pero ella está segura porque ni siquiera espera que le pida matrimonio, ya que solo quiere ser feliz a su lado. Entonces viajan en avión hasta llegar con su chofer, al que presenta como el verdadero Claudio. Cosa que ella no termina de comprender hasta que él explica que en realidad es el multimillonario Ferro, contándole en el camino sobre la promesa que le hizo su padre antes de morir. Luego llegan a su mansión para darle un tour hasta los jardines, en donde le agradece por haberlo hecho socio de todo lo que ella tenía en ese momento, así que le ofrece lo mismo pidiendo que se casen. 6 meses después llega el día de la boda en donde sus padres finalmente están contentos, además de que él está usando una corbata que le regaló hace tiempo, y cuando los declaran marido y mujer nos cuentan que también ayudó al sujeto que le regaló el hot dog, además de que su vieja compañía salió con la de Curtis, que ahora encontró a otro hombre con quien coquetear. 4 recolectores de basura espacial descubrirán secretos después de intentar vender a una androide fugitiva. Por eso hoy, barrenderos espaciales. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta historia comienza en el año 2092. Para este entonces los árboles ya no existen y el planeta se volvió casi inhabitable. Es por eso que una compañía llamada UST aprovechó eso para vender casas en el espacio, aunque son tan caras que solo los ricos pueden vivir ahí mientras los pobres siguen en la Tierra. Acá conocemos a Taeho, una de las tantas personas que frecuenta nuestro planeta. Él está buscando una niña pequeña que no sabemos qué tipo de relación tiene, pero parece ser muy importante. Para esto va a una central de objetos perdidos de la UST, pero al final resulta que solo era una falsa alarma, así que vuelve a su trabajo en el espacio. Por otra parte, también conocemos al fundador de la empresa más importante de los últimos años, el señor Sullivan. Este hombre de más de 150 años sigue trabajando para expandir la vida en el espacio, aunque hay algunas personas que están en contra de lo que hace, ya que solo 5% de los humanos tienen el privilegio de vivir ahí, mientras los que siguen viviendo en la Tierra son los mismos que después trabajan y se arriesgan para la UST juntando la basura espacial que la compañía va dejando. Precisamente a esto es a lo que se dedica nuestro protagonista. Su equipo es de los mejores, pero porque lo acompaña la capitana Yang, una joven que estudió ingeniería en un programa de la UST, pero después se unió a una banda pirata e intentó matar a Sullivan. También está Tiger Park,
En la Tierra era un narcotraficante muy importante, pero fue capturado y lo sentenciaron a muerte. Así terminó escapando y trabajando en el espacio. Y por último, está un simpático robot militar llamado Boops, que Yang sacó de la basura y lo arregló para que los ayude. En fin, después de recolectar su objetivo, van a recibir su pago, pero por culpa de Taeho termina perdiendo todo el dinero que habían ganado. Y a pesar de que son de los mejores en su trabajo, realmente eso es algo que les pasa muy a menudo. Y todo el dinero que ganan lo usan para pagar sus multas o reparar la nave. En ese mismo lugar, vemos en la televisión que hay una niña robot que está siendo buscada porque pertenece a una organización de criminales llamada Los Zorros Negros. Pero Taeho no le presta mucha atención y vuelve con su equipo para seguir trabajando. Mientras están revisando una basura, descubren a una niña que no duda en llevar a su nave esperando que los padres de la pequeña les den alguna recompensa. A todos les resulta familiar su rostro, entonces ven en una pantalla el cartel donde dice que se busca a la niña porque es un androide y tiene una bomba implantada en su sistema. Igualmente, Dorothy parece no estar consciente del peligro que es y se pone triste cuando todos salen corriendo. Entre el equipo juegan piedra, papel y tijera para que el perdedor tenga que salir y atarla fuera de la nave. Casualmente nuestro protagonista pierde, aunque cuando sale en vez de agarrarla, revisa las pertenencias con las que la encontraron. Ahí ve unos papeles y tiene la grandiosa idea de pedir una recompensa a los zorros negros para entregarla. Para contarle esto a sus compañeros, se detiene en un bar y usando el teléfono con un aparato para modificar la voz, llaman a los zorros. Sin dar muchas vueltas, el hombre que llamaron les ofrece $2 millones y ellos aceptan. Después de cerrar el trato, van a prepararse para ir al lugar que acordaron, pero en el camino un policía los visita. Y es que Park había llamado a la policía apenas habían encontrado a la niña. Ellos intentan actuar como si no hubiera pasado nada, pero cuando el tipo se pone a inspeccionar el lugar, Taeho intenta sobornarlo dándole un par de billetes, aunque no es suficiente. Por su parte, la capitana usa eso a su favor y empieza a acusar al policía de corrupto. Además de que observándolo se da cuenta que tiene un arma ilegal y eso es motivo suficiente para que lo deporten a la Tierra. Con esta amenaza logran sacarlo de su nave justo antes de que vea a Dorothy. Pero ahora es momento de que lleven a la niña y obtengan su recompensa. Llegan al distrito comercial, donde vemos que hacen una fiesta con máscaras al estilo de la purga, lo cual hace que ellos se camuflen perfectamente. Encuentran al tipo que buscaban y lo desarman. Aunque lo que no saben es que hay varios francotiradores esperando a dispararles apenas vean que realmente tienen a Dorothy. El punto es que el tipo les muestra que tiene el dinero que prometió, pero cuando le están por entregar a la niña, resulta que escapó. Y para su mala suerte, todos en la fiesta la reconocen, lo que hacen que sea muy sencilla encontrarla. Aunque no son los únicos que la están buscando, y primero la encuentran los tiradores que son de la Guardia Espacial, y que los estuvieron escuchando porque tenían rastreado el celular. El tipo con el que estaban comerciando no tiene nada que ver con ellos, así que se va mientras que nuestro protagonista intenta recuperar el dinero. Pero Park ya lo había regresado, y gracias a la niña que los protegió de los explosivos pudieron escapar. En la nave hablan con ella y descubren que en realidad se llama Godnim, y para este punto todos a excepción de Taeho se encariñaron con la pequeña. Por otra parte, la UST usa nanobots que tienen la capacidad de crear vida, y plantaron un árbol de esos nanobots en Marte para hacerlo habitable. Lo único que los puede desactivar son las ondas de Krypton, las mismas que liberan la bomba que tiene Dorothy en su interior. Pero mientras tanto, nuestro equipo de recolectores de basura se detiene para poder arreglar su nave. Acá, Godnim y Taeho empiezan a vender unos tomates que la pequeña hizo que crecieran, y como tener algo de una planta es muy extraño, terminan vendiéndolos a todos aunque no estén en su mejor estado. Sabe horrible. Y acá finalmente nuestra protagonista empieza a aceptarla. Ella habla un poco con Boops. Él le cuenta un poco sobre sus compañeros y cómo es que su sueño es hacerse una cirugía para parecerse a un humano. Aunque lo más importante es que nos enteramos del pasado de nuestro protagonista. Y es que resulta que él desde pequeño siempre estuvo en la Guardia Espacial, ya que la UST lo adoptó. Él fue el primero en ser parte del programa de genios y con apenas 17 años tenía el récord como mejor piloto. Pero entonces, en uno de sus trabajos mientras capturaba inmigrantes ilegales, encontró una bebé y decidió cuidarla a pesar de que las reglas dicen que tienen que ser devuelta a la Tierra. Con el tiempo, él se convirtió en su padre y descubrió que la pequeña Sunny se quedó sorda porque en el ataque los disparos la lastimaron. Esto hizo que ella no pudiera trabajar de la misma manera y no pasó mucho tiempo para que lo despidieran. Así pasó de ser una persona rica a vivir en la calle. Pero un día, uno de los escombros espaciales cayó donde él estaba y como estaba tan distraído intentando conseguir dinero, no se dio cuenta que Sunny estaba donde fue el impacto. Él fue con los del servicio de recuperación, pero lo único útil que sacó de ahí es que le dijeron que solo tenía 3 años para encontrarla, y después de ese tiempo sería imposible, y como le revocaron su ciudadanía espacial, tenía que pagar una cantidad inmensa de dinero para que la buscaran. Así es que hasta ahora que sigue intentando conseguir esa plata para poder encontrarla.
Volviendo al presente, el tipo con el que negociaron los vuelve a llamar para pedirles que se vuelvan a ver en 2 horas. Obviamente ya ninguno quiere entregar a la niña porque se encariñaron con ella, pero para Tae su hija sigue siendo su prioridad. El problema ahora es que por descuidarse un momento, el tipo agarra a la niña e intenta escapar con ella. Taeho y Park logran alcanzar al tipo, pero parecen varios enmascarados más. Igual Park se deshace de ellos rápidamente, y cuando les quita las máscaras se dan cuenta que son personas que ellos conocían. Como son conocidos, la capitana decide interrogarlos ya que ella descubrió que la pequeña en realidad es humana y es hija de un tipo que diseña nanobots, aunque los que intentaron secuestrarla ya saben todo esto. Por otra parte, Jim Sullivan atrapa a uno de los zorros negros y llama a un periodista que cuestionó sus acciones para ofrecerle un lugar en sus distritos. La única condición es que tiene que matar al zorro, y aunque el periodista está en contra de todo esto, lo mata de todas formas. Esto solo demuestra que él es igual al resto de los humanos que Sullivan tanto odia, porque no le importa matar a otra persona para obtener lo que quiere, aunque irónicamente el propio Sullivan es así, ya que después de decirle que todo fue una prueba, mata al periodista, e inmediatamente le pide a sus guardias que busquen a los barrenderos que tienen a Dorothy. Después de esto, volvemos con la capitana y los demás, y es que resulta que todos estos tipos son parte de los zorros negros. Pero a diferencia de lo que todos creen, ellos no son terroristas, sino que son un grupo ecologistas que es perseguido por la Guardia Espacial, ya que ellos empezaron a investigar el proyecto de Marte desde que comenzó, porque les parecía raro que puedan hacer que Marte sea habitable pero la Tierra no, teniendo en cuenta que ahora los dos planetas tienen casi las mismas condiciones. Es por eso que intentaron buscar la forma de que la Tierra vuelva a ser como antes, y la solución llegó cuando Dorothy nació. Ella tenía una enfermedad muy rara que le atacaba los nervios, y como no tenía cura, su padre probó con una medicina sin experimentar, y decidió inyectarle nanobots que reemplazan los nervios destrozados. Poco a poco se recuperó, y además los nanobots en su cuerpo le dieron la capacidad de comunicarse con otros nanobots como los que crean vida. En pocas palabras, ella tiene la capacidad de hacer crecer plantas y por lo tanto de recuperar la vida en la Tierra. Cuando el jefe de la UST se enteró de todo esto, la llevó a Marte y ella convirtió el planeta en un paraíso. Pero como no podían dejar que haga eso en otros planetas, intentaron matarla. Ella escapó y así terminó con nuestros protagonistas. Pero la historia no acaba acá, y es que Codename es protegida por los nanobots y como nos contaron anteriormente, estos solo pueden ser destruidos por un tipo de onda en específico. Entonces cuando la atrapen planean activar ese tipo de explosivo, que además también va a destruir la Tierra y con ella todas las personas que todavía viven ahí. Justo después de esto, llega la Guardia Real y todos tienen que dividirse para poder escapar. Y así Taeho se queda con Codename, pero tienen la mala suerte de ser descubiertos, haciendo que la capitana tenga que empezar a despegar sin que ellos estén en la nave. Por suerte al final todo sale bien y escapan. Obviamente los persiguen y debido a los disparos empiezan a tener problemas con el oxígeno. Además de que entran a una zona donde un tipo de plaga de nanobots indestructibles se encarga de cubrir toda la nave casi al punto de destruirla. Por suerte tienen a su lado a la niña capaz de controlarlos, así que se deshace del problema rápidamente. Y van a donde habían acordado encontrarse con el padre de la niña para tener el dinero, ya que es la única forma que tiene Tae para recuperar a su hija. Finalmente, Codename y su padre se reencuentran. Pero entonces los barrenderos tienen que despedirse de la pequeña. Antes de que esto pase, la capitana se da cuenta de que están rodeados de un tipo de bombas que desactivan los aparatos tecnológicos. Pero notó esto demasiado tarde y la guardia entera acaba con los zorros. Además de que captura a Dorothy y asesinan a su padre. Ahí llega Sullivan y se encarga de los barrenderos, a excepción de Taeho, al cual le ofrece $4 millones para que pueda encontrar a su hija. Él se queda tan impactado que no puede hacer nada y acepta. Cuando todos los demás recuperan la conciencia, él toma su parte de la plata y se prepara para ir a buscar a Sunny. Pero los demás no pueden dejar de lado a la niña, que ahora forma parte de su familia, y se disponen a arriesgar su vida para poder salvarla. Él los deja y va a pagar para que busquen a su pequeña. Pero entonces empieza a recordar cómo fueron sus últimos momentos con ella y decide volver con sus compañeros. Cada uno se acomoda en su puesto, pero como las naves de los guardias oficiales son demasiadas, Bob tiene que ir personalmente a encargarse de ellos. Esto solo les dio unos segundos de ventaja porque rápidamente aparecen más naves, que con un par de maniobras y disparos lograron derribarlas. Así, finalmente logran entrar en donde está la bomba y encontrar a Codename. Pero ahora el mayor problema es que la capitana no puede hacer nada para desactivar la bomba. Y encima, aunque logren sacarla de allí, la onda de Krypton alcanzaría un radio de más de 5000 kilómetros, lo que haría que se vuelva a enfermar. Al prota se le ocurre que si van lo suficientemente rápido puede ir más lejos para salvarla. Pero entonces, justo cuando están por irse, aparece una soldado que no tarda ni 5 segundos en noquear a Tae, Bobs y la capitana. Mientras tanto, Park le dice a Codename cómo ir a la nave, y se encierra en un cuarto para poder acabar con la guardia a su manera. Ahora sí, cuando finalmente pueden irse, se dan cuenta que están completamente rodeados. Pero usando un canal de comunicación llaman a todos los barrenderos para pedirle ayuda. Y como ellos son los únicos en el espacio a los que le importa la Tierra, aceptan y van a rescatarlos.
Al mismo tiempo se filtra un audio donde Sullivan estaba explicando todo su plan y llega a todos los distritos de la UST, aunque para este punto el mismísimo Sullivan va a enfrentarse contra nuestros protagonistas. Pero todo su plan resulta ser un fracaso porque todo este tiempo ellos habían llevado las bombas y dejaron a Courtney para que no le afecte ni a ella ni a la Tierra, aunque esto signifique su fin. O eso creíamos, porque a pesar de estar tantos kilómetros de distancia, la pequeña Dorothy los protegió con la plaga de nanobots indestructibles. Así lograron su objetivo y con todo esto obligaron a la UST a admitir su error y a empezar un proyecto para hacer que la Tierra vuelva a ser como antes. Pero no es solo eso, sino que también cada uno de ellos logró sus propios objetivos. Por un lado, Bubs obtuvo un trasplante de piel sintética, mientras que nuestro protagonista, con ayuda de Courtney, pudo comunicarse con su hija, ya que ella está rodeada por unos nanobots con los que Dorothy los puede conectar, pero ya no pueden hacer nada porque justo en ese momento se completaron los 3 años para poder recuperarla. Igual nada de esto les impide seguir siendo barrenderos espaciales. Un grupo de personas son capturadas sin saber por qué y tratan de sobrevivir en un lugar alejado de la civilización sin saber a lo que se enfrentan. Por eso hoy, The Hunt. Todo comienza cuando una mujer misteriosa a la que no le vemos el rostro participa en un típico chat de amigos por donde comparten chistes y memes, pero la diversión parece acabarse cuando ella envía un mensaje sobre una cacería que se realizará pronto y los demás se incomodan diciendo que no deben hablarlo por chat. Luego de esto, un grupo de millonarios está en un avión. Vemos a la azafata hablar con uno de ellos, y mientras le sirve una copa de champaña, se asusta cuando aparece un hombre que luce desorientado y que por su aspecto parece no pertenecer a esta clase social. De inmediato todos se alarman y dicen que el hombre despertó antes de tiempo. Entonces uno de ellos se levanta diciendo que es doctor y le ofrece ayuda, pero lo que hace es clavarle el bolígrafo de la azafata en el cuello. Sin importar que esté herido, este hombre no se detiene y toma del suelo la botella de champaña para rompérsela al supuesto doctor en la cabeza, y luego amenaza a los demás. Pero por detrás aparece una mujer misteriosa, y le clava un tacón en la cara hasta sacarle un ojo, y ahí dice que la guerra es guerra. Segundos después conocemos a Yoga y la vemos despertar en un bosque amordazada, sin entender nada al igual que nosotros. Pero al mirar alrededor descubre que hay otras personas en la misma situación, y al no lograr comunicarse con ellos decide seguirlo. Entonces se encuentran con una enorme caja de madera y uno de los que está amordazado se acerca para abrirla, pero los demás se asustan y salen corriendo. Y tenían razón en huir porque lo que hay dentro de la caja es... ¿un cerdo disfrazado? Ah, pero el hombre también encuentra un arsenal de armas y mientras vemos como todos corren a tomarlas, Yoga consigue las llaves de las mordazas y así cada uno logra liberarse. Luego un chico se acerca a ella para enseñarla a usar el arma y vemos cómo comienza la típica química entre los protagonistas de una película. Pero unos disparos los interrumpen y todos comienzan a huir. Pero luego mientras Yoga dice que está muy asustada porque casi la matan, suena un nuevo disparo que esta vez la mata en el acto. El que la vio morir de cerca está tan impresionado como nosotros porque ella parecía ser la protagonista, pero ahora lo seguimos a él y lo vemos conocer a otra chica que luego sale corriendo para huir de las balas y en el camino cae en una trampa. Entonces el chico corre para ayudarla sin recibir un disparo porque evidentemente es el nuevo protagonista, y cuando llega al hueco ve como ella está gravemente herida con tubos de acero que atraviesan su cuerpo, así que la ayuda a escapar y mientras camina pisa algo en el suelo que detona una bomba y ambos salen volando en partes. Entonces, él tampoco parece ser el protagonista, ¿no? En este mismo sitio aparece otro hombre que se encuentra con la mitad del cuerpo de la chica y sale corriendo para escapar de ese lugar hasta que llega a un cerco. Mientras seguimos a quien parece ser el nuevo protagonista, llega otro hombre y a pesar de que ambos desconfían, rápidamente se dan cuenta que son del mismo equipo. A los segundos se unen otros dos y juntos comienzan a trepar el cerco, pero el último hombre es atravesado por una flecha cuando aún no había logrado subir. Entonces, estando herido, decide volver para luchar hasta que cae en el suelo. Le lanzan una granada y pasa lo que todos imaginamos. ¿Por qué no funciona? ¿Le quitaste el seguro? Bueno, algo así, porque luego lanzan otra granada y logran matarlo. Los que sobrevivieron siguen adelante hasta encontrar una tienda en una estación de servicio. Al entrar conocen a dos viejitos amistosos y le piden prestado el teléfono para llamar al 911. Así que mientras nuestro nuevo protagonista habla con emergencias, descubre que todos provienen de ciudades distintas y que el operador no lo toma muy en serio aunque dice que enviará ayuda. Entonces vemos a la chica comer un snack mientras nuestro protagonista debate con los ancianos sobre el uso de armas. Y de repente la chica comienza a sentirse mal. Resulta que fue envenenada y cuando el protagonista se da cuenta de esto, los viejitos tienen puestas máscaras antigases y activan una granada de gas para luego matarlos a los tres. Así que nuevamente nos quedamos sin protagonista y los viejitos limpian la escena del crimen. Ahí la señora se da cuenta que uno de ellos estaba casado y comienza a sentirse mal, pero su esposo le
dice que seguramente era un racista de Twitter y que por eso se merece estar muerto. Entonces la mujer misteriosa les habla por radio avisándoles que alguien desarmado se acerca a la tienda. Y ahí conocemos a Crystal, que al llegar pregunta en qué estado se encuentran y ellos le dicen que en Arkansas. Luego ella pide cigarrillos de una manera muy tranquila, haciendo que los viejitos se pongan tensos y no sepan cuándo atacar. Al ver el dinero del cambio, Crystal comienza a sospechar y de inmediato los ataca matando primero al señor. Pero antes de matar a la viejita, le dice que en Arkansas los cigarrillos no valen lo que le cobró. Luego recorre la tienda y encuentra otros cadáveres. Toma algunas municiones junto a la radio y sale de nuevo a donde está una camioneta. Y con la audacia de una verdadera protagonista, descubre que la placa es falsa y logra ver que la real tiene un escudo de Croacia. Además de que en el auto hay una trampa con una bomba. Entonces escucha que comienzan a hablar por radio y al ver que estas personas enviaron un dron se esconde y luego logra ver cómo es destruido por otro hombre. Aquí conocemos a Gary, quien se une a Crystal y comienzan a caminar juntos hasta las vías del tren al que deciden subirse mientras está en movimiento. Una vez dentro, escuchan ruidos y se encuentran con un grupo de inmigrantes ilegales, pero Gary no les cree diciendo que son actores de Crisis y haciendo comentarios un poco xenófobos. Y cuando está a punto de dispararles, el tren se detiene para una requisa militar. Entonces dejan las armas y Gary intenta hablar con los militares diciendo que son estadounidenses, pero ellos no le entienden porque hablan en otro idioma. Pero quien sí habla inglés es uno de los inmigrantes del tren que le confiesa a Gary ser un actor y le dice que los demás son refugiados reales y también le ofrece salir de allí juntos. Pero Gary se enfurece y le dice que no es su amigo, para luego activar una granada en el pantalón del actor y hacerlo explotar en pedazos. Luego se llevan a nuestra nueva protagonista a un refugio donde aprovecha para hablar con policías sobre lo que está pasando. Uno de ellos le presenta a Dawn y ella le confirma que ambos están siendo casados y no saben por qué. Entonces llaman a la embajada. Mientras esperan, conversan sobre por qué ellos habrán sido elegidos. Y segundos después llega un auto oficial del gobierno estadounidense con un diplomático que se los lleva para rescatarlos de la atroz cacería. Mientras van en camino, Dawn y el diplomático tienen una conversación algo extraña con la que Crystal empieza a sospechar de él. Así que se prepara para lanzarlo a patadas del auto y luego maneja hasta aplastarle la cabeza. Y aunque Dawn le discute por lo que hizo, nos damos cuenta de inmediato que Crystal tenía razón, porque encuentra un arma y el cadáver de Gary en el maletero del auto junto a un pequeño mapa. Entonces conversan sobre qué hacer. Ella decide que debe matar a los cazadores y justo ahí encuentran de nuevo al cerdo. Más tarde se hace de noche y vamos a un búnker donde están los mismos millonarios del avión, junto a otros que no conocemos y a un militar que según dicen ha estado entrenándolos. Entonces uno de ellos sale a hacer pis y es sorprendido por Dawn para luego ser asesinado por Crystal. Segundos después en el búnker se escuchan ruidos y todos están en alerta, por lo que cuando sienten que alguien se acerca comienzan a disparar sin control, hasta que se dan cuenta que se trataba del puerco. Luego aparece Crystal y magistralmente los mata a todos menos a una chica y al militar. Entonces entra Dawn que intenta salvar a la chica por ser mujer, pero aunque está a punto de perder la vida, la chica cree que es algo machista, y nuestra protagonista no duda en matarla también. Luego por radio escuchamos a la misteriosa mujer hablarle a Dawn y preguntarle si ha logrado atraparla. Ahí nos imaginamos que se refiere a Crystal, pero él dice no entender lo que sucede y nuestra protagonista lo comienza a presionar para que diga la verdad sobre si es un infiltrado. Y esto se sale un poco de control porque ella termina matándolo. Antes de irse conversa con el militar que está moribundo, y ahí nos enteramos que Crystal es una militar veterana de Afganistán. Y luego de presionarlo, el militar le da la ubicación de la mansión donde se encuentra la mujer misteriosa. Entonces retrocedemos un año antes, y vemos a la misteriosa entrar en una oficina donde la esperan un hombre y una mujer. Y aquí conocemos al rostro de Athena, mientras estas personas le reclaman sobre el chat que tuvo con sus amigos, donde hablan de cazar humanos por diversión y lo obligan a renunciar. 8 meses antes vemos reunidos a Athena con los viejitos de la tienda, el hombre que se hizo pasar por refugiado y otros que estaban en el búnker. Allí vemos cómo hablan de alguna de las víctimas, entre ellos Gary, quien tenía un podcast donde denunciaba el escándalo de la cacería. También vemos que el chico que ayudó a Yoga al principio es un cazador de animales, y que a los cazadores intentan incluir al grupo de víctimas a un hombre afroamericano, ya que si no lo hacían, entonces estaban siendo racistas. Y por último, vemos una foto de Crystal que según dicen participó en un foro de internet acusando a Athena de ser asesina, por lo que ella le elige como su enemiga número 1. En la actualidad, Crystal llega a la mansión y deja su arma en el buzón, ya que Athena la amenaza con hacerla explotar. Una vez dentro, logra ver la foto de todas las víctimas en la pared, y luego se encuentra con Athena en la cocina, que de inmediato hace dudar a Crystal sobre si Dawn era un infiltrado o no mientras prepara un sándwich.
Lo siguiente que le pregunta es si sabe quién es ella, y al recibir una respuesta negativa, la cazadora le dice a Crystal que conoce su nombre completo y fecha de nacimiento, sobre sus padres que murieron por drogas y su triste vida bajo trabajo social y desempleo, para luego leer textualmente el comentario que tiempo atrás Crystal hizo en internet. Ahí Crystal la acusa de escoger como víctimas a las personas que descubrieron su cacería, pero Athena le dice que era un simple chiste entre amigos, y al haberse filtrado el chat y al haber hecho que pierdan sus empleos, se unieron para hacerlo realidad tal como todos ellos querían. Entonces nuestro protagonista le dice que se confundió con otra chica que tiene el mismo nombre y que vive en su pueblo. Incluso le cuenta que siempre recibe su correspondencia por error y que su madre aún está viva. Así que luego de sembrar esta duda en Athena, la ataca. Y aquí comienza una larga pelea llena de puños, disparos y puñaladas armonizadas con una pieza de Beethoven hasta que las dos acaban casi muertas en el suelo. Y en medio de su último aliento, Athena le pregunta si ella es la Crystal que buscaba, pero nuestra protagonista le dice que se equivocaron de persona y con esta noticia la cazadora muere. Luego Crystal logra levantarse, se cicatriza la herida y se viste con la ropa elegante de Athena para salir de la casa junto a un arma, una botella de champaña y un perro. Al llegar al avión le dice al piloto que los ha matado a todos y les pregunta si hay algún problema con que ella quiera regresar a casa. Pero él la hace pasar y Crystal termina en el avión invitando a la azafata a comer caviar mientras bebe una rica champaña. Esto fue The Hunt. No olviden comentar qué película les gustaría que resuma, darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.